Mateo capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan, y le había aprisionado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y quería matarle, mas temía al pueblo porque le tenían por profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. Y prometió él con juramento darle todo lo que pidiera. Y ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento, y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diera. Y ordenó degollar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado, y cuando la multitud lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo misericordia de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y el tiempo es ya pasado. Despide la multitud, para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Mas Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: Traédmelos acá. Y mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partiendo los panes, los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en un barco, e ir delante de él al otro lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud subió al monte apartado a orar. Y cuando llegó la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: Fantasma es, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Luego Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en el barco, el viento reposó. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y llegando al otro lado, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los varones de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron fueron salvos. Mateo capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos,
y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan, y le había aprisionado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y quería matarle, mas temía al pueblo porque le tenían por profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. Y prometió él con juramento darle todo lo que pidiera. Y ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento, y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diera. Y ordenó degollar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado, y cuando la multitud lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo misericordia de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y el tiempo es ya pasado. Despide la multitud, para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Mas Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Y mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partiendo los panes, los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en un barco, e ir delante de él al otro lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud subió al monte, apartado, a orar. Y cuando llegó la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Luego Jesús extendió